Chiquillo, la clase pasada quedamos hasta los sustituyentes, ¿cierto? Sí, Perfecto. ¿Cómo les fue en sus ensayos? Biología por ahí, física. No, Borja, todavía no. Vamos a revisar la próxima semana el ensayo. Quiero terminar con esta parte de la nomenclatura, por lo menos de los alcanos, alquenos y alquinos, y un par de reacciones. Y la próxima semana revisamos para relajar el semestre. Ya, chiquillos, les voy a presentar pantalla, a compartir pantalla. Si van teniendo dudas, me van diciendo. Si es que alcanzamos, vamos a revisar reacciones también, ya sea ustedes ahí son medios débiles en ese aspecto, así que cualquier duda que vayan teniendo, me van preguntando enseguida. No se queden con las dudas. Entonces, ¿están viendo el PPT, chiquillos? No, porque aún no comparto. Puse grabar, no compartir. ¿Ahora? Perfecto, muchas gracias. Recordemos entonces que las ramificaciones pertenecen a los grupos alquilos, ¿ya? Cuando aparece un grupo alquilo en alguna pregunta, asócialo enseguida que estamos hablando de las ramificaciones, ¿ya? Un grupo alquilo es simplemente que un compuesto orgánico o alguna cadena orgánica completa pierde un hidrógeno y queda ahí listo para poder conectarse a otra molécula. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el CH4 pierde un hidrógeno y queda disponible un enlace para introducirse a otra molécula. Entonces ahí aparece, por ejemplo, el grupo etilo, el grupo heptilo, propilo, pentilo. Y no sé si se acuerdan de esas formas abreviadas en que se pueden representar las cadenas alifáticas. ¿Se acuerdan de esa parte, chiquillos? no, profe, no me acuerdo. Ya, okay. Esa parte era cuando teníamos más de un carbono, por ejemplo, ese es un heptilo, un heptano, por ejemplo, que tenemos las dos cadenas CH3 en los extremos, pero se repite el CH2 cinco veces en medio. Entonces, para no repetir cinco veces ese CH2, yo le puedo colocar un paréntesis y coloco ahí, entre paréntesis, una sola molécula y le coloco la cantidad de veces que se repite. Si eso fuera cuatro veces, le coloco un 4, un 3, o un 7, un 8, y así no hago cadenas tan largas. Las puedo resumir aún más. O sea, ya es igual de la forma condensada, pero aquí es como mucho más condensada. Entonces pueden repetir la cantidad de veces si es que se repite la misma molécula una al lado de la otra. Y así no tienen que escribir largas cadenas y escriben ahí simplemente. Esto es un heptilo, entonces tiene 7 carbonos. Entonces, como los de los costados son distintos, yo coloco ahí el del inicio y el del fin, y los que van al medio los coloco todos en paréntesis. Y aquí aparecen también los carbonos primarios, secundarios y terciarios, ya en los grupos alquilos. En los carbonos primarios es cuando el carbono que está unido a la cadena está unido a otro carbono. Los que son secundarios es cuando el carbono que está como ramificación tiene dos carbonos adicionales y como tenemos tres carbonos alrededor del carbono que se está conectando a la cadena principal es un carbono terciario. ¿Ya? Pero estas son clasificaciones para los grupos alquilos, no tiene nada que ver con la cadena principal, ¿ya? Son solo la de las ramificaciones. Y posteriormente teníamos sustituciones específicas, por lo general siempre trabajamos con las ramificaciones hasta el butil, porque es difícil que tengamos una cadena de 7 carbonos y le coloquemos una ramificación de 5, podemos hacer que la cadena más larga incluso sea más de 7 carbonos. Pero existían estos que estaban aquí, que estos sí son específicos, que son cuando quedan fuera de la cadena principal, ¿ya? Que teníamos el isopropil, el isobutil, secbutil y terbutil. Carbono terciario, carbono secundario y carbono secundario. Este es carbono primario, perdón, porque el carbono que unido va directo, unido solo a un carbono directamente. Esto tienen que aprendérselos de memoria, chiquillos, porque son típicos y por lo general se reconocen más de forma lineal.
¿ya? Que eso lo alcanzamos a ver en la clase pasada. Entonces, pasemos a la nomenclatura de los compuestos orgánicos. Estos recuerden que no son complejos, pero hay que seguir eh, ciertas reglas antes de empezar a nombrarlos, ¿ya? Como dice aquí, los alcanos son los que tienen enlace simple, ¿ya? Y cada carbono tiene 4 enlaces y ángulos cercanos al tetraédrico. Recuerden que los alcanos tienen toda geometría tetraédrica, porque tiene solo enlaces simples. Entonces los alcanos tienen hibridaciones del tipo sp3. Funcionan en base a la fórmula general CnH2n más 2. Recuerden esa fórmula porque después la pueden utilizar a veces en la PTU, se la pueden preguntar ahí cuáles de los siguientes compuestos son alcanos, por ejemplo, y pueden aplicar ahí la fórmula y lo obtienen más rápido. Y significa que la cantidad de carbonos, los hidrógenos van a estar en doble cantidad más 2 unidades extra. Por ejemplo, si tenemos 5 carbonos, los hidrógenos van a ser 12. 2 por 5, 10, más 2, 12 carbonos. ¿Ya? Pero esto corre para alcanos lineales solamente y que no tengan dobles o triples enlaces y ramificaciones, ¿ya? Porque recuerden que cuando hay ramificaciones se cambia un hidrógeno por un carbono y eso no lo cuenta la fórmula. Ahí tenemos entonces cómo sería la estructura geométrica o la estructura espacial de los carbonos en forma sp3. Y si se dan cuenta, a medida que se van uniendo más carbonos para mantener la estructura, pareciera que se fueran formando zigzag. Y es por eso que la estructura lineal se dibuja en forma de zigzag, por los alcanos que se van a formar. Entonces, esa fórmula anótenla porque les puede ayudar para identificar más rápido cuando tenemos un carbono, una cadena, perdón, carbonada de alcanos. Si ven estructuras de alcanos, a veces van a aparecer algunas estructuras que tienen una N adelante, ¿ya? Esa N significa normal, que es la cadena más lineal, ¿ya? Porque aquí pueden aparecer después isómeros de cadena o isómeros de posición y podemos hacer cambios en eso y aparezca una cadena, por ejemplo, más cortita, pero con más ramificaciones. Entonces, cuando tenemos la cadena que es lineal, que no tiene ramificaciones, se le llama N y después se le coloca el nombre, ¿ya? Que esa es como la que está en mayor abundancia, en mayor cantidad y no tiene ramificaciones. Entonces, cuando vean en algún libro o algún nombre de alguna molécula y tiene esa N, es simplemente porque es la cadena más lineal que existe de ese compuesto. Podemos también transformar, como yo les decía, a la forma condensada. En el caso, si se dan cuenta, se coloca el inicial y el final, y todo lo que se repite en medio se puede colocar entre paréntesis y la cantidad de veces que se repite. Aquí tenemos CH3, inicio, fin, y está 3 veces repetido el CH2. Entonces yo coloco CH2, paréntesis, se repite 3 veces. Lo mismo en el examen. Tenemos H3, los que van al final, y colocamos todo lo que está al medio repetido entre paréntesis y la cantidad de veces que se repite. Hay 4 veces el CH2 repetido uno al lado del otro. Y podemos representarla de forma lineal. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Por lo general, siempre se ocupa la forma lineal para hacer estas estructuras. Y esta es la estructura espacial, ¿ya? Tridimensional. Recuerden cómo son puros sp3, todas adoptan la estructura tetraédrica, entonces tenemos sp3, y se forma este zigzag central para mantener la estructura. Entonces, de ahí es por el que se obtiene o se dibuja como forma de zigzag las cadenas. Ahí tenemos dos estructuras contadas desde lados distintos. La primera regla principal para nombrar, recuerden, compuestos orgánicos es elegir la cadena más larga. Siempre elegir la cadena más larga, ¿ya? Y luego de elegir la cadena más larga hay que enumerar las ramificaciones, pero darle siempre el menor valor. En este caso, chiquillos, ¿cuál sería el de menor valor? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Izquierda. Ya, el de la izquierda. ¿Por qué sería la de menor valor la de la izquierda? Porque le da a dos ramificaciones el valor de 2, 2, 6 y un 7. Y la tiene 2, 7. Ya, pero podríamos decir que esta tiene 2, 3 y esta tiene 2, 6. Podría ser menor también al darle 2, 3.
¿Quién me refuta eso? Es que si lo pones uno contra uno sería un 2 un 2 un 3. Entonces gana en un empate, en otro gana. Después en el 6-7 pierde. Después el 6-7 gana de nuevo y empatan. Entonces gana dos veces y pierde una. Si revisamos. Excelente. Muy, muy bien. Excelente. Muy bien, Andrés. Entonces, es por eso. En este caso, esa no sería una numeración correcta porque me deja valores muy altos, ¿ya? Acá me deja dos ramificaciones con valor 2 y acá me deja una con 2 y una con 3. Entonces, ya por eso perdió. Y al final de cuentas, este me da dos ramificaciones 7 y este me da solo una ramificación 7. Entonces, el que tiene los menores valores es el de la izquierda. Entonces, luego de ver la cadena principal, ustedes eligen la que les dé la menor el menor valor a las ramificaciones. ¿Ya? Tienen que comparar ahí qué numerito es como el más chiquitito. Entonces, siempre analizar los localizadores individualmente y dar el menor valor siempre a los sustituyentes. ¿Ya? Entonces, tienen que buscar ahí cuál puede ser el menor valor. ¿Dudas sobre eso, chiquillos? ¿O continuamos? Dale nomás, profe. Perfecto. Continuamos entonces. ¿Cuándo aparecen las ramificaciones? Ah, no, todavía no quiero ver eso. Uy, ¿qué me pasó con los demás? Me falta. Se borró lo otro. Ya, no importa. Como les decía yo, siempre cadena principal y después damos las ramificaciones. Ojalá lo más lineal posible, pero, por ejemplo, aquí si ustedes pueden pasar del 6, 7 y pueden pasar al 8 ahí hacia arriba o seguir de forma lineal. No hay problema con eso, ¿ya? Pero que mantengan siempre la cadena más larga. Lo mismo acá, pueden empezar el 1 desde acá y les va a mantener el mismo número de la ramificación. Entonces, intenten nombrar esas tres estructuras.
¿Ya? ¿Están listos? Yo sí. Ya. El primero, ¿qué nombre les dio? Sería 4-etil, Ya. 3,57 trimetil octano, ¿o no? Ahí Ya. ¿Cuánto te dio a ti? me dio 5-etil, guión 2,4,6, guión trimetil, etiloctano. Ya. Ahí tenemos que lo contaron de lados distintos. Ya. Parece que Borja empezó desde la izquierda. ¿Y quién fue el que me dijo el segundo nombre? No alcanzé a reconocer la voz. Diego Medina. Diego. Diego empezó desde la derecha, ¿cierto? Sí, Ya. Si se dan cuenta, si empezamos desde la... Esta es la cadena principal. Es la que tiene más carbonos de forma lo más lineal posible. Es la que tiene la mayor cantidad de carbono, ¿no? Y si empezamos de la derecha, empezamos a contar con la ramificación número 2. Si empezamos desde la izquierda, empezamos de la ramificación 3 y nos da 3, 4, 5. Y acá nos da 2, 4, 5. Entonces acá nos da la menor cantidad de valores. Entonces quedaría la de Diego, sería la más correcta de los nombres. ¿Ya? ¿Tenían el mismo nombre los demás chiquillos? Sí. sí, Profe, pero no hay que priorizar Dime. de que el etil, que es el primero que se escribe, vaya con el menor número. No, tiene que ser en general. Tienes que siempre los menores valores a todos. Porque si fuera por orden, a veces nos va a empezar así como desde muy allá y nos van a quedar valores altos igual. El valor numérico en general es el que tiene que quedarse con menores valores posibles cada uno. Y después tú los ordenas en orden alfabético al nombrarlos. Ya, me Si es que quedo. tienes, por ejemplo, si es que quedan, por ejemplo, algunos sí, si quedan los dos a la misma distancia como de los carbonos, ahí mejor empezar por orden alfabético. Ya, el segundo. ¿Nadie escribió el segundo? No, nano. No, nada, no solamente. Yo estoy de acuerdo. Ya, déme un segundo a conectar la tabla. Perdón, profe, ¿cómo, Maite? ¿Qué algo iba a decir, Maite? Yeah, muy bien, por ahí va. ¿Y alguien me iba a decir algo después? profe, pero de Dígame. cómo está hay un etil que está entre paréntesis y después hay un 2. ¿No significa que hay dos etiles a los lados? Que la cadena es más larga. Exactamente. Exactamente. Vamos al tiro. Les voy a mostrar la pantalla. Dejen conectar la tableta y lo revisamos. Ya. Si nos vamos acá. ¿Se ve la pantalla blanca, chiquillos? Sí. Ya, mira. Esa molécula de ahí. Primero dibujemos la parte principal, que tiene 1, 2, 3 carbonos. Hagámoslo de forma lineal. 1, 2, 3. Y me está diciendo que en el carbono del extremo tiene 2 CH3. O sea, tiene uno para allá y uno para acá. Y el carbono de acá me dice que tiene un CH2 y un CH3 repetido dos veces. CH2, CH3, CH2, CH3. ¿Ya? Así queda finalmente la molécula. Entonces, luego de haberla dibujado de forma completa, ahí empezamos a ver cuál es la cadena más larga. Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Eso me corta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos tomar hacia abajo o de forma lineal. Tomamos de forma lineal. Podemos empezar desde acá
o desde la derecha empezamos de acá porque le damos los menores valores. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ahí nos quedaría que sería 4 etil, 2 metil, y ahí viene el caballero ya. 2 metil hexano. Y ahí Profe, sí quedaría. Dígame. no entendí cómo lo dibujó. Ya. Al tiro les vuelvo a explicar. Caballero. Ya. Primero yo dibujé los tres primeros carbonos. Ese y ese. Y lo dibujé lineal. 1, 2, 3. Vamos a dibujar en otro color las ramificaciones. Y en ese carbono, fíjense, en el del extremo hay dos CH3. CH3, CH3. Y en el lado de acá hay un CH2 y un CH3 repetido dos veces. Entonces, desde ese carbono sale un CH2, CH3, CH2, CH3. Como tiramos carbono, carbono, lo voy a jugar en sus respectivos colores, carbono, 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 y del carbono de acá sale un CH3, CH3, y de acá sale un CH2, CH3, CH2, CH3. Entonces aquí nos faltaría un hidrógeno, un 2, 3, 4, y acá otro más. Ahí quedaría. Esa es la misma estructura. Gracias, profe. Ya caché. Sí, nada, perfecto. ¿Los demás igual lo entienden, chiquillos? Sí, pero yo había hecho una antes, pero según yo está mal. Había ¿Por escrito, qué estaría mal? no, que la que escribí yo, que le Ah, ya. puse uno dietil y 3 dimetilpropano. Ya lo tomaste como cadena principal. Ya. Ahí estaría, o sea, no es que esté malo, pero lo incorrecto es que no tomaste como cadena principal la cadena más larga. ¿Ya? Ah, ya. Se incumple eso. Y la última, esa ya está un poquito más complicada. ¿Alguien logró nombrarla? ¿Cuál le colocaste? 4,8 dietil. Ya. Veamos dónde colocarlo. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, ya. Veamos entonces, hagamos la fórmula lineal. Voy a colocar en azul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8, ¿cierto? Profe, Dígame. es que puede ser ese CH y el CH3 con el 2 un isopropil. Sí, yo igual lo tomé como isopropil. Ah, ya. Sí, yo lo Pero escribí de otra. hagámoslo primero. Ya, entonces, en ese carbono de ahí, que este que está aquí, tiene dos CH3. CH3, CH3. Estoy dibujando simplemente la cadena que está aquí. Y en el carbono 2 hay un CH2CH, CH2CH, y en este 2CH3, CH3, CH3. Quería dibujar en rojo. Profe, Dime, según yo hay otra cadena que es más larga que esa que es la que dijo usted. en esta de aquí, Sí, ¿cuál es la que estoy ahora haciendo? la que parte por la izquierda y baja al final. ¿Cómo, perdón? Que es cierto que de izquierda a derecha la conto, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, ¿O la no, que pero estoy la cadena dibujando ahora? arriba. Esta. No, arriba. No, esa es la C. No, es que la estoy dibujando nomás. Ah, ya. Según lo que aparece aquí, todavía no veo la cadena principal. Ah, ya. Profe, Dígame, o sea, no tiene que ver con el numeral, pero eso que marcó en rojo sería un isobutil, ¿o no? ¿eso de ahí o eso de acá? Isobutil, ¿o no? Isobutil, sí.
1, 2, 3, 4. Exactamente. Estoy solo escribiendo la molécula y colocando en rojo lo que aparece acá como ramificación, ya, pero no significa que lo que yo tomé en azul es la cadena principal. 3, 1, 2, 3. Aquí hay un CH2, CH3. 1, 2. Y aquí hay un CH3. Entonces ahora recién yo puedo ver cuál es mi cadena principal. Ya, vamos a ver cuál sería nuestra cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta ahí hay 9 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Esa es la cadena más larga que podemos encontrar. ¿Ya? ¿Alguien ve otra cadena más larga? No. ¿No? Con esas. Yo igual veo las mismas. Ya. 1, 2, 3. O parto desde acá. De la derecha, muy bien. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora sí. Entonces recuerden que siempre estos se ordenan por orden alfabético las ramificaciones y los bi, tri, tetra, eso no se cuenta, ya, dentro del orden alfabético. Entonces tenemos que en el 2 y en el 6 hay dos dimetiles, en el 8 hay un etil, ese va primero por orden alfabético. 8 etil, luego quería 2,6 dimetil, 4 isopropil y nos quedaría decano. Entonces recuerden, cuando yo ordeno alfabéticamente, ese di no cuenta, ¿ya? Profe, ¿y el Dígame. isopropil cuando lo quiero comparar con otro, el iso cuenta? ¿O es Ah, solo sí el cuenta. propil? No, sí cuenta el iso, pero se me fue que la iba después de la M. No, va 4 isopropil, 2,6 dimetil. Cambiémoslo el tiro. Gracias, Borja. Aunque la verdad igual aparecen libros en que toman el iso, pero la UPAC dice que se toma la IPA. Ya, entonces sería 3 etil, 4 isopropil, 2,6 dimetil, decano. Ahí sí. ¿Queda claro entonces, chiquillos? Sí. Profe, Dígame. no me quedó muy claro el cambio que hizo. Ah, fue por orden alfabético, porque la I va antes que la M, en el orden de nuestro alfabeto. I, J, K, L, M. Y la M va después. Recuerda que esa D no se toma en cuenta. El di, tri, tetra, no se cuenta las letras para su orden alfabético. Se cuenta lo que viene después. Entonces, Ah, la ya, I va antes que la M. ya capté. Muchas gracias. Perfecto. Ya. Entonces, queda claro, chiquillos. Siempre recuerden, esto más que nada para que siempre vean que la estructura que aparece no siempre va a ser directamente esa la forma más lineal, sino que siempre tienen que buscar la cadena más larga, después darle los menores valores a las ramificaciones y cuando lo vayan a nombrar, tienen que darle el nombre con las ramificaciones en orden alfabético. Recuerden que siempre la cadena principal va al final. Entonces, cuando ustedes quieren empezar desde el nombre hacia el dibujo de la molécula, ustedes tienen que empezar desde la derecha hacia la izquierda a dibujar la molécula. Continuemos entonces. Hacemos a los alquenos y esperemos que pase este caballero. ¿Es el mismo o es Infaltable. diferente? Es uno diferente, parece. Sí, sí, se lo entiendo. Sí. Lo que pasa es que no estaba en mi casa, llegué ayer recién. Y no, donde me estaba quedando no pasaba este caballero, no pasaban caballeros. No había escuchado que dijeran
Mi reina. Ya, ahora sí. Entonces, tenemos los alquenos. Son hidrocarburos que tienen un enlace doble, carbono-carbono. Recuerden que el hecho que presente un enlace doble, y aunque todo lo demás tenga enlace simple, es un alqueno. ¿Ya? Que me acuerdo que algunos cuando estaban en segundo, si aparecía un doble enlace y los demás era todo enlace simple, le colocaban terminación de un alcano nomás porque pensaban que el que tenía mayor cantidad el que privilegiaba, pero no. Recuerden que un enlace doble que aparece y ya es un alcano. El hecho de que tengan dobles enlaces hace que tenga diversas reacciones químicas. ¿Ya? Los alcanos, alquenos y alquinos son poco reactivos, sobre todo los alcanos, porque son demasiado estables. Pero cuando empiezan a aparecer los dobles y triples enlaces, como tenemos un conjunto mayor de electrones, eso le da reactividad a las moléculas. Y en este caso se utiliza la terminación eno para la molécula. ¿Ya? La actividad era ano, esta es eno. Y la fórmula general es CnH2n. O sea, los hidrógenos van a ir en la doble cantidad de los carbonos. Lo malo sí que esta fórmula sirve por lo general cuando hay un solo doble enlace. Cuando empiezan a aparecer más de un doble enlace, empieza a fallar la fórmula. Entonces, como que estas fórmulas al final son como para los más cotidianos, los más típicos, los más sencillos. ¿Ya? Así que pueden analizar ahí más o menos si es que la cantidad de carbono va a similar a la de los hidrógenos, es porque estamos hablando de un alqueno. Profe, Dime. si un sustituyente tiene doble enlace, ¿cómo se escribe? Se nombraba como entre paréntesis con el alqueno igual. Pero se evita, siempre cuando tienes dobles enlaces, se trata de dejar la cadena más larga que contenga el doble enlace. Hay que evitar dejarlo como ramificaciones, pero cuando es inevitable dejarlo como ramificación, se trabajan en doble, entre paréntesis. Pero ojalá nunca dejarlo como con los dobles enlaces fuera. Hoy en día algunos profes están como acostumbrados a hacer moléculas casi imposibles para pillarlos, pero por lo general cuando uno trabaja con las moléculas orgánicas en un ramo de química orgánica, trabaja con moléculas reales. Y las moléculas reales no tienen tantos dobles enlaces porque la molécula colapsaría. Entonces hay que llevarlo a una nomenclatura ustedes más normal, más cotidiana. Entonces ahí nunca vamos a tener dobles enlaces más de 2 o 3 juntos. Y lo otro que nunca van a quedar afuera. Siempre quedan en la cadena principal. Ahí tenemos, por ejemplo, estos tienen dos nombres, sí, que tienen el nombre de la UPAC, que es como el nombre correcto científico, que sería la terminación eno. Por ejemplo, ahí tenemos los dos carbonos, eteno, propeno. Tiene tres carbonos y un doble enlace. Pero también se utiliza la palabra como si el doble enlace fuera la cadena principal y los carbonos fueran ramificaciones. Por ejemplo, el doble enlace tiene dos carbonos a sus costados, los toma como etiles, ¿ya? Como si fueran ramificaciones los dos carbonos. Lo mismo acá, hay tres carbonos, los toma como si fueran ramificaciones, propil, y el doble enlace sería el eno. Ya es como que tomara todo como ramificación y el doble enlace ahí. Pero son como los nombres comunes, cuando uno los va a utilizar de forma comercial, puede decirle que quiere comprar etileno o propileno, ¿ya? Pero su nombre YUPAC, el nombre correcto, original sería el eteno y el propeno, pero son lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería? Igual que lo que vimos anteriormente, se identifica la cadena continua más larga que incluya el doble enlace. Por eso yo les decía que siempre hay que tratar de dejar lo mayor posible al doble enlace dentro de la cadena más larga. Segundo, se enumera en dirección que los carbonos con doble enlace tengan los números más bajos. Aquí dejamos de lado priorizar las ramificaciones y priorizamos el doble enlace. Aunque me queden todas las ramificaciones con números altos, mientras el doble enlace me quede con menor valor, por ahí empiezo. Y se especifica el localizador también donde está el doble enlace. Si está en el carbono 1 no es tan necesario, ¿ya? Pero cuando está en otros carbonos, ahí hay que especificar en qué carbono está ese doble enlace. El doble enlace tiene prioridad sobre los sustituyentes y como podríamos verlo aquí, nuestra cadena principal sería, uno podría tomarla por ejemplo, esto de aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta sería mi cadena principal. Es la cadena continua más larga y contiene el doble enlace. Y para empezar, bueno, en este caso coincide que justo por el mismo lado tenemos los menores valores para ambos. Pero aquí nos concentramos solo en el doble enlace. Entonces empiezo desde aquí. 1, 2, 3. Entonces en este caso sería un 3-metil hepteno, porque está en el carbono 1, pero si alguien lo quiere especificar, podría colocar 3-metil-1-hepteno. ¿Ya? Pero como les digo, cuando tenemos en el carbono 1 no es necesario colocarlo. ¿Ya? Recuerden que desde este carbono hacia acá se cuenta el doble enlace. Ya no es que esté en el carbono 2, está en el carbono 1. ¿Queda claro, chiquillo, lo de los alquenos? No tiene más ciencia que esa parte. Vamos a ver moléculas, pero un poquito más adelante. Perfecto. Y los alquinos. Cumplen las mismas reglas que los alquenos, solo que tienen un enlace triple en la estructura general. Su fórmula molecular es la cantidad de carbonos, perdón, y los hidrógenos van a ser el doble, y eso, por más que intento cambiarlo, nunca lo cambio. Ahí sí. 2N menos 2. Se le restan 2 hidrógenos al doble, porque está ocupando un enlace extra que hubiera sido para hidrógenos, lo está ocupando en formar el triple enlace. Y se utiliza la terminación ino. ¿Ya? Por ejemplo, cadenas lineales, ahí tenemos el triple enlace, este sería un 1, 2, 3, 4, sería un butino. Como está en el carbono 1, no es necesario identificarlo, pero si alguien quiere porque le gusta identificarlos todos porque se le hace más fácil, no hay problema. Y el que tiene ramificaciones sería 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sigamos por la más lineal, sería 1, 2, 3 metil pentino. Esa sería la forma de nombrar a los alquinos. ¿Ya? Oiga, profe, Dígame. ¿cómo se nombraban cuando era como, no sé, un etil, pero con un doble enlace? Una ramificación que, no sé, por Ya, ejemplo, los esa misma, nombres. si la tomáramos como por la de arriba o hacia abajo, quedaría esa ramificación del carbono con triple enlace. ¿Cómo se llamaría? Ya, por lo general hay que evitar dejar las ramificaciones, como dije, y por lo general, a veces, mira, depende la forma en que lo quieras nombrar. Hay una forma que es entre paréntesis, que colocas el nombre terminando en eteno, por ejemplo, pero hay otra forma que lo agregan a la cadena principal y le pueden colocar, por ejemplo, etenil o etinil, como que en vez de la ino termina en il, o en vez de eno termina en il también. Entonces sería, por ejemplo, un propenil, propinil, si es que tuviera la del triple enlace en la ramificación. Pero hay que evitar porque la química normal, la química común, no suele tener dobles o triples enlaces en la ramificación. ¿Ya? Así que no deberían aparecer ni siquiera en la prueba ese tipo de moléculas. ¿Ya? Profe, si Dígame, tenemos triple y doble enlace en la cadena principal, ¿a cuál se le da preferencia? al triple enlace. Triple, doble, simple. Ya, muchas gracias. De nada. Y en ese caso igual, es como cuando tenemos el enlace doble, tenemos llenos de enlaces simples y uno doble, uno privilegia el enlace doble. Y si tenemos triple y doble, hay que privilegiar el triple antes que el doble. Pero esas moléculas tampoco se dan mucho. Igual lo vamos a ver más adelante, pero mezclado también cuando tenemos los ciclos. Ahí tenemos ejemplos de triples enlaces. Ya tenemos el propino, el butino. Aquí, por ejemplo, especificaron dónde estaba el triple enlace. Tenemos el 2-butino, aquí hay que especificarlo sí o sí porque en el carbono 2 se encuentra ese doble enlace. Si se dan cuenta, se coloca al principio, ¿ya? Pero algunos también lo pueden colocar entre medio, but, 2 y 1. Y acá, por ejemplo, tenemos que en el carbono 4, 1, 2, 3, 4, tenemos 4,4 dimetil, que son dos ramificaciones de metiles, y en el carbono 2 está el triple enlace. Siempre se numera la cadena que contenga el triple enlace y que quede con la menor numeración. Se identifican los sustituyentes y, como estamos hablando recién, escribimos el nombre del compuesto. ¿Ya?
En este caso vemos cadena más larga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8. Tendríamos que seguir por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es la cadena más larga. ¿Ya? Entonces, si empiezo desde la derecha, me queda en el carbono 3 el metil. Si empiezo desde la izquierda, me queda en el carbono 2 el triple enlace. ¿Por qué lado empiezo? Triple enlace. El triple enlace, muy bien. Recuerden, siempre se privilegia el triple enlace antes que las ramificaciones. Entonces quedaría como 6 metil, 2 octilo. ¿Ya? Y si alguien hubiera ido, por ejemplo, de forma lineal, hubiera estado incorrecta porque no es la cadena más larga. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, profe. ¿Qué Dígame. pasa si en el carbono, no sé, 5 hubiera un doble enlace? ¿Cómo lo nombraría? En el carbono 5 un doble enlace. Hoy no me acuerdo cómo era cuando tenían doble y triple enlace juntos. No, no me acuerdo bien ahora, Andrés, pero lo puedo revisar y lo recordamos la próxima clase. Porque ahora no me acuerdo cómo se nombraban cuando teníamos los dos tipos de enlaces. Sé cuál se privilegia antes, pero no me acuerdo cómo se nombraba. No les quiero chamullar esa parte. Creo que se agregaba atrás nomás, como... Sí, se colocaba como un en, por ejemplo, en el carbono en el que está ese doble enlace. Pero no recuerdo bien cómo era. Cómo era el tiro. Profesor, Dígame. no se colocaba la terminación en o in o sea, el número del carbono donde tuviese ese doble o triple enlace y la terminación solamente. Sí, así era. En ese Lo acabo de caso, encontrar. creo. Sí, sí, está bien. Por ejemplo, si algo tiene triple enlace, se respeta ese normal y entre medio se coloca la terminación del otro. Por ejemplo, vamos a la pantalla blanca. Por ejemplo, esta molécula que vamos a dibujar aquí. Profe, ¿se prioriza el triple Dígame. sobre el doble o el doble sobre el triple? El triple sobre el doble y el doble sobre el triple. Y sobre el simple, perdón. Ese es el que tiene más, el que tiene menos. Ya, en este caso, como privilegiamos empecemos a contar. Si empezamos de acá, nos quedan los enlaces desde menor valor. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí nos quedaría una cadena de 5 hept. Y en el carbono 5 está el doble enlace eno. Y en el carbono 1 está el triple enlace ino. Entonces se llamaría hept 5 eno, un ino. Veamos otro ejemplo. De carbono. Ya, aquí lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería un x 3 en 2 y así quedaría. Ya. Igual no creo que la PTU le pregunten así con dobles y triples enlaces juntos. Ya. Siempre colocan moléculas sencillas. Como que ahí no se complican mucho. O le dan distintos nombres y tienen que ver cuál es la que está incorrecta nombrada. Pero si doble y triple enlaces nunca he visto que coloquen en las PSU pasadas, por ejemplo. Profe, Ok, ¿cuántas preguntas Dígame. son de química orgánica? Oh, no me acuerdo. Ya, lo tengo anotado por aquí. Déjame buscarlo. Otra vez, parece que, no sé si alguno lo anotó cuando se los dije la otra vez. Pero siempre preguntan una de nomenclatura
¿O pueden no preguntar? Mira, lo que pasa es que todos los años cambian la proporción de preguntas. Entonces, pero siempre preguntan nomenclatura y más de una pregunta. Y ahora como que no fueron tan específicos en cómo iban a preguntar, pues entonces, Que también lo preguntan en otras materias como mezclado, ¿o no? sí, bueno, en química, en biología, por ejemplo, le van a preguntar orgánica. Ese es el problema de esto súper. Y yo no sé cómo le van a hacer ahora, porque ahora que le metieron como mucha más materia, antes era más específica en la PSU. Al final como que los cambios lo hicieron nomás para matemática y lenguaje, y los demás siguen tal cual. Es que yo he visto preguntas que está como implícita la parte de nomenclatura, no sé. Algunos dicen, no sé, en un experimento se usa ácido etanoico y uno tiene que saber cómo es. No lo preguntan Exacto. directamente, sino que hay que saber. Pero ¿sabes que no, por lo menos las PSU anteriores te colocan, por ejemplo, el nombre de la molécula, pero siempre te colocan la fórmula del compuesto al lado, pero te la colocan como la fórmula molecular. Entonces ahí tú tienes que como que por el nombre mejor te sale más fácil identificar. Por ejemplo, en la parte de estequiometría te pueden colocar nomenclatura orgánica, que la reacción que se forma es por puros nombres y a través de compuestos orgánicos. Entonces, ahí pueden jugar de forma indirecta para darte el valor de cada uno, de las moléculas en sí. Siempre hacen eso de colocar de forma indirecta las preguntas. O no lo encuentro, chiquillos, pero voy a revisar con más calma después. Y se los envío. Que sé que lo tenía anotado en la agenda que tengo. No sé tampoco. No. Ya, no, después se lo envío, chiquillos, porque no encuentro la cantidad de preguntas. Y si alguno lo encuentra igual, lo comparte. Y otra vez se los había dado. Y después lo busco con más calma. Tampoco está. Ya, pero revisen el primer ensayo que hicimos. Ese yo lo hice con los porcentajes que dice la prueba. ¿Ya? Enlace entraba súper poco y lo que más entraba era orgánica y estequiometría como 3 o 4 preguntas extra del total. A mí lo que me preocupa es que si en orgánica preguntan mucha reacción. Así que eso vamos a repasar igual en base a las reacciones químicas que ocurren con estos compuestos. Ya. Pasemos entonces ahora a los ciclos. Los ciclos son similares a los simples, mantienen como la misma nomenclatura. Lo único que cambia es que con la concatenación que les había dicho, que era la relación que podía hacer el carbono con el mismo, se puede unir los extremos y formar ciclos, ¿ya? Recuerden que los ciclos pueden ser desde 3 carbonos en adelante. Con un carbono o 2 carbonos no podemos formar ciclos. Responden a la fórmula CnH2n, pero les recomiendo no utilizar fórmulas para los ciclos, porque si tienen doble o triple enlace, las fórmulas empiezan a fallar en mayor cantidad. Por lo general siempre se representan en forma lineal, porque si uno los estructura en la forma semidesarrollada o desarrollada, quedan muy desordenados. Entonces, por lo general, siempre se trabaja de forma lineal, ¿ya? Tenemos ahí un ciclo propano, un ciclo hexano. Recuerden que siempre llevan la palabra ciclo al inicio. Cuando el anillo tiene menos cantidad de carbonos que la cadena principal, se utiliza el ciclo como si fuera una ramificación. Por ejemplo, aquí tenemos como cadena lineal, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y el ciclo tiene 4. Entonces ustedes van a priorizar la cadena con más carbonos como principal. Y si el ciclo queda como ramificación, la terminación ano se cambia por il. Entonces aquí sería un ciclo butano, por ejemplo, pero como es ramificación ahora, se llama ciclo butil pentano. Y se especifica en qué carbono quedó esa ramificación.
pero si la cadena en la que está unida el ciclo es de menos carbonos, ahí el ciclo pasa a ser principal y la cadena se nombra, como ya lo hemos visto, etil, propil, butil, etc. Y recuerden que siempre va el prefijo ciclo y luego va el número de carbonos, ¿ya? Igual que lo anterior, los sustituyentes se enumeran siempre en la forma en que nos queden los números más bajos. Por ejemplo, aquí tenemos un ciclo de 5 y una cadena de 2 carbonos. Entonces, principal es el ciclo, sería un ciclo pentano, pero tiene una ramificación en el carbono 1. Entonces, podría ser un 1-etil ciclopentano o etil ciclopentano. Y en el caso de acá, tendríamos un ciclo hexano, aquí tenemos 2 metiles y acá tenemos un etil. ¿Por qué la empezaría a contar, chiquillos? Por el del etil. Ajá. ¿Por qué? Por el orden alfabético. Exactamente. Aquí, por ejemplo, si partimos los dos lados como lo mismo, pero para hacerlo más ordenado, hagámoslo desde el orden alfabético, como lo que decía Borja. Entonces empezamos, nos quedaría 1 etil, 3,3. Recuerden que cuando se repite la misma ramificación, tienen que repetir el número, si es que está en el mismo carbono. Sería 1 etil, 3,3 dimetil, ciclohexano. No se les olvide eso, ya, que cuando el carbono está 2 veces en el mismo carbono, hay que repetir la numeración, porque cada indicador es individual. Profe, ¿puedo volver un poco, por favor? ¿Acá? ¿O ese mismo? Sí, es el ciclo que tenía al anterior. Al anterior. Ahí. A ese. No puede ser una cadena que vaya, por ejemplo, de la derecha, llega al carbono 3 y baje al butil. No, nunca tienes que mezclar cadenas con ciclos. O es el ciclo o es la cadena. Pero no se puede hacer como una cadena que termina ahí porque si no terminaría, por ejemplo, en CH2. En CH en este caso. Entonces, nunca, nunca, nunca tienen que empezar de cadena principal e irse a los ciclos. ¿Ya? Profe, Tómelo como estructura separada. Dime, Borja. ¿los cicloalcanos, cicloalqueno y cicloalquino no se consideran aromáticos? No, porque tienen que cumplir una fórmula para ser aromáticos. Ya, perfecto. Que tengan como ciclos. Tenemos que decir alifáticos, cíclicos y aromáticos. Los aromáticos son basados en el benceno por lo general y hay que reunir ciertas características para ser aromático. Para que sea aromático tiene que tener resonancia, ¿cierto? Perdón, ¿cómo? De nuevo. Para que sea aromático tiene que tener resonancia, ¿o no? Exactamente, tiene que tener resonancia, tiene que ir sus enlaces, sus dobles enlaces intercalados y tiene que cumplir una fórmula que la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, buen dato lo que dijo Andrés, que no se mezclen ahí cadenas con ciclos y algunos piensen que la cadena puede continuar hacia abajo, ¿ya? O es ciclo o es cadena. Dígame. Es que, ¿cómo sería si es que fuera, cómo se esto, si tuviera un doble enlace para enumerarlo, pero siendo sustituyente? O sea, no como ramificación el ciclo. Por ejemplo, si fuera el ciclo butano, sería ciclo butenil. Sí, pero para nombrar el doble enlace. Se coloca como entre paréntesis el ciclo but 3 en il. Ah, ya. Entonces, igual de la misma forma, pero se lo colocaría ahí como ciclo but en 2il. 2 en il. Pero igual terminaría en la terminación il. Todo lo que sea ramificación termina en il. Si aparece un doble enlace ahí, como que mencionas la cadena antes y en la terminación, il. O si a alguno se le complica mucho, menciónalo como cadena principal con terminación eno y cuando en vez de la O le colocan un il. Y para los cicloalquenos y cicloalquinos es lo mismo, siguen las mismas reglas, ¿ya? Aquí es la cadena cerrada, pero tiene por lo menos un doble enlace. Y en los ciclos alquinos tienen por lo menos un enlace triple. Siguen la misma regla que los alquenos y alquinos, pero solo que diferenciamos que colocamos el prefijo ciclo. Doble y triple enlace deben quedar con la menor numeración. Aquí también se prioriza el doble o triple enlace antes que el enlace simple. Si tenemos más de un doble enlace, se nombra de la misma forma, privilegiando el triple antes que el doble y el doble antes que el simple. Ahí tenemos dos ejemplos. Traten de nombrar los chiquillos.
Profe, Dime. ¿esas dos serían homocíclicas? Sí, cuando tienes, por ejemplo, nitrógeno, empiezan los grupos funcionales, ahí aparecen los heterocíclicos, cuando aparece el nitrógeno o el oxígeno. Pero aquí, como todos están compuestos el ciclo por carbonos, es homocíclico. Pero para que sea heterocíclico, por ejemplo, el nitrógeno tiene que estar entre medio o sea, del anillo o puede estar también afuera. Tiene que estar en el anillo. Por ejemplo, cuando tienes el anillo y uno de esos carbonos no está y hay un nitrógeno o un oxígeno, ese se le llama que es un heterocíclico, porque está formado por más de un tipo de elemento. Pero cuando son todos el mismo elemento es homocíclico. Pero por ejemplo, digamos que no sé, está un ciclo hexano y tiene una mina a un extremo. ¿Eso se considera homocíclico o heterocíclico? En un extremo, afuera, ahí se consideraría homocíclico, porque el nitrógeno está por fuera, no está en el anillo principal. Ya, perfecto. Profe, Dime. ¿podría explicar lo de como homocíclico y ese tipo de cosas? Ni un problema. ¿Están viendo la pantalla Profe, blanca? una pregunta más sobre eso Dímelo. que siempre me complica. Si yo tengo una cadena lineal y tengo, no sé, un grupo ácido carboxílico en un extremo, ¿es heterocíclico o homocíclico? Homocíclico, porque tienes que fijarte que toda la cadena sea de carbonos. O sea, si hay algo entre medio, heterocíclico. Exactamente. Por ejemplo, cuando tienes un éter, parte de la cadena principal está siendo ocupada por un oxígeno. Entonces, ahí sería una cadena heterolinfática, porque estás colocando cosas extras. O sea, el aldehído igual sería homocíclico. El aldehído, es que el aldehído Sí, también. es de ahí, sí. Se puede mover como para allá. Pero por lo menos en los ciclos como lo estábamos viendo ahora, por ejemplo, si yo tengo un ciclo butano, tiene puros carbonos el ciclo, entonces es un homocíclico. Pero por ejemplo, si yo tengo la piridina, que eso ustedes lo han visto en biología, esto es un heterociclo, perdón. La Porque su glucosa cadena igual, profe, creo que es heterocíclico. también, porque es así Y la tiene un glucosa. oxígeno entre medio. Tiene un oxígeno, carbono aquí. En vez de tener un carbono, tiene un oxígeno. El sexto carbono, el primero en realidad, lo está ocupando un oxígeno. Y el carbono está como acá arribita, incluso el sexto. Está como aquí. Eso igual sería un heterocíclico. Y además, clarito y chiquillos, cuando es un homociclo o un heterociclo. Incluso cuando es lineal, chiquillos, va a aparecer incluso así. Recuerden que los carbonos son los extremos y el elemento que es distinto aparece. ¿Ya? Por ejemplo, aparecería así. Entonces ustedes se dan cuenta al tiro porque dentro del mismo anillo, uno de sus componentes es distinto. Entonces ahí usted al tiro lo reconoce. Igual que en la glucosa, aparece el oxígeno entre medio del anillo cíclico. ¿Ya? En cambio, si aparece, por ejemplo, un anillo así y va acá el oxígeno, eso sería homocíclico porque el anillo está formado por el mismo tipo de elementos y los demás están afuera. ¿Ya? Sí, son como acompañantes. Esa es la diferencia.
Ya, ¿cómo nombrarían entonces esos dos chiquillos? ¿Quién le dio nombre? A mí el primero me quedó como 5-metil, 4-propil, ciclohexeno. De nuevo, perdón, ¿cómo era? Deja escribirlo, dame un segundito. Dime de nuevo el nombre. 5-etil, no, mentira. 5-metil, 4-propil, ciclohexeno. Ya. 5-metil, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Empezaste desde acá. Ya, muy bien. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y por qué no empezaste desde acá abajo? Por haberle dado un orden alfabético al tiro. 4-metil, 5-propil. Sí, no se me ocurre. Cuando Ya, muy bien. Ojalá cuando pasa eso que de los dos lados que empezamos da lo mismo, los mismos valores, tratemos de darle un orden alfabético para que quede más ordenadito los números solamente. Y en este caso tendríamos empezar de acá o desde acá. Y no hay que especificar dónde está el doble enlace porque si no está especificado porque empieza en el carbono 1. Y el de acá, chicos, ¿cómo quedaría? Yo le puse 4-etil ciclooctino. 4-etil Ciclooctino. ciclooctino. Muy bien, así es el nombre. Y recuerden que los guiones separan a números de letras. Si después de mi última letra no viene ningún número, yo escribo todo junto, como acá. ¿Ya? Y si tiene dos O, se colocan dos O. Sería 4-etil y después no viene ningún numerito para identificar, a menos que ustedes hayan querido decir que en el carbono 1 hay está el triple enlace, pero si no lo colocan, va todo junto a lo de al lado, porque algunos le separan con guiones ahí, por ejemplo, como termina una ramificación y empieza el nombre de la molécula. No, ¿ya? El guión es solo para separar números de letras. ya, profe, Dígame. que en cadenas que tienen más de uno doble enlace, no sé, por ejemplo, ya que tiene 2 dobles enlaces, Ujú. ¿habían 2 formas de nombrarlo? O sea, que no sé si me explico, es que se podía, según yo, se podía, por ejemplo, no sé, poner 5-metil-1,2 hexeno, para decir que están en Hexadieno. el 1 y en el 2. Pero se Por podía ejemplo, poner, algo así. sí, como eso, poner, por ejemplo, 2,4 hexeno. Ya. Ahí, por ejemplo, podemos Pero, colocar 2,4 hexadieno. Tienes que colocar que son dos dobles enlaces. ¿Ya? ya. Ya, y mi pregunta Y era que si se podía poner, por ejemplo, también ex guión 2,4 dieno. también se puede colocar así. Ah, Esta es como la más típica, sí. Colocarlo antes de separar la palabra. Pero también se puede de otra forma. Detalle sí, no puedes colocar dos vocales juntas. Perdón, dos consonantes juntos. Por ejemplo, ex-dieno no se puede. Entonces se le coloca hexadieno. Se le separa con la vocal. ya. Y si fuera triple enlace sería diino. Diino, con dos i. Hexadieno. Porque una Vale, i es del di y el otro es de la terminación i. Dígame. tiene que cargar su computador. No, pero le quedan 11. En el break que viene ahora, ahí lo cargo un ratito. Muchas gracias, Jorge. Y yo creo que vamos a llegar hasta aquí, chiquillos, porque si avanzo, vamos a quedar a la mitad. Vamos a ver la próxima clase, las propiedades de los compuestos. ¿Ya? La próxima semana, como vamos a revisar el ensayo, les voy a dejar un mini ensayo PSU de nomenclatura, ¿ya? Y la próxima clase vamos a empezar a ver todo lo que son las propiedades de los compuestos orgánicos, físicas, químicas, y vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con solubilidad, cómo son las reacciones de los alcanos, los alquenos, los alquinos, con halógenos y con hidrohalógenos, ¿ya? Por eso prefiero seguir bien la próxima clase, porque cortarlo ahora no se van a acordar nada, ¿ya?
Ya, chiquillos, ¿dudas, consultas? O sea, la próxima clase revisamos el ensayo o no. Sí. Entonces, de vuelta De vuelta de las del- vacaciones vamos a seguir con los compuestos. ok. ¿Ya? ¿Cuál es la semana de Pero, vacaciones? la semana posterior a la del 14, la que viene a la otra. La semana del 17 al 21. Qué ofertón, muchas gracias. De nada. Y recuerden que el otro viernes tienen ensayo, así que tampoco tienen clase ese viernes. Les quedan menos días para las vacaciones. Y también recuerden que Rena, ¿respondí a tu pregunta de lo que explicaba o todavía no la respondo? Rena Huerta. Ah, perfecto. Ya, chiquillos. Entonces, si no hay dudas o consultas, recuerden, próximo miércoles les voy a dejar un mini ensayo para que practiquen ahí nomenclatura y vamos a revisar el ensayo PSU que hicimos. Ya, chicos. Nos vemos con los biológicos ahora. Cuídense, que tengan buen día. Chau, chau. Profe. Chau, que estén bien.